¿Qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina. Esta mañana tenemos como invitado al poeta Martín Horta, con quien no solamente estaremos hablando de su poesía, sino de las cosas maravillosas que viene haciendo en Samaca. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, César. Martín, Es un placer estar acá contigo. muy bien. Martín, tú naciste originariamente en Uruguay, pero encontraste tu lugar en el Perú. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tuve la suerte de nacer en un país muy verde, aunque no tiene selvas, ni desiertos, ni altas montañas, pero donde casi no se ve la tierra ocre, marrón, la tierra misma, solo se ve pasto y vacas, por supuesto. Lo digo porque eso me sirvió inesperadamente para enamorarme del Perú, porque por el contraste, al venir al Perú, me quedé absolutamente maravillado con estas altas montañas de más de 6.000 metros, algunas de las cuales he intentado trepar solo hasta los 5.000 o 4.500, donde empieza la nieve, sobre todo cuando viví en Cusco 13 años, y las selvas y los desiertos de la costa, donde estamos ahora, y que fueron una gran inspiración poética para mí, no solo poética, porque la poesía es lo que queda en la voz, en cierto modo. Lo importante es la vivencia de cosas nuevas, inesperadas, que uno va encontrando en la vida, ¿no? Ahora, Martín, yo te escuché alguna vez, creo que una frase muy interesante, muy profunda también sobre lo que es el Perú aún, que tenemos un alma por salvar, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿qué es esa alma peruana? ¿Qué es esa alma que tú conociste? Bueno, vuelvo al mismo argumento. En el Perú yo encontré varias cosas absolutamente inesperadas, como las antiguas culturas, Chavín, Paracas, Nacas, Moche, Mochica, Recuay, Chancay, Huari, etc. Y descubrí que había un alma antigua y que esa alma antigua no había muerto, seguía viva en miles de manifestaciones culturales presentes ahora en las artesanías de todos los pueblos del Perú, en la música, en la danza, en las vestimentas, en los cuentos, en los mitos y en muchas otras manifestaciones, en libros que uno va encontrando acerca de este Perú, digamos así, para definirlo con una palabra tradicional o folclórico, que sigue manifestándose a través de todos esos medios y que algunos antropólogos y musicólogos y viajeros, documentalistas han ido registrando en los últimos años. Martín, alguna vez también te escuché hablar, porque tú estás hablando de un alma que está ahí, que está viva, ¿no? Que está además prendida probablemente de formas antiguas de convivencia y de vivencia. Sin duda. Pero también hablaste de la educación y en algún momento te escuché decir hace muchos años de la educación arqueológica o en arqueología. ¿Cómo se puede dar esto? Es decir, ¿cómo poder a través de la educación o de un salón de clases o de todo el aparato a veces educativo que hay, cómo decirle a la gente que está ahí eso, ¿no? Que hay que sentirse orgulloso, no sé, o vivirlo, ¿no? Para poder de alguna manera poder salvar esa alma que aún tenemos. Y hay dos cosas que no se han integrado plenamente, auténticamente, como debería ser a la educación, a los programas educativos en los colegios y aún en las universidades, y que son la arqueología en sí misma y el folclore. Y una lleva a la otra, porque si uno en una clase a los estudiantes, a los alumnos, les hace escuchar la música andina tradicional, eso que llaman costumbristas, los alumnos sentirían intensamente
la originalidad de esa música y sus raíces, siempre relacionadas al calendario agrícola, a las fiestas, por ejemplo, a las fiestas del agua o a las fiestas de marcación del ganado o a las fiestas de la cosecha del maíz o de la papa o a las ceremonias de construcción de una casa. Todo eso tiene una gran música que está viva y que viene de la época prehispánica, con todo el simbolismo y la riqueza que eso tiene, y de ahí a relacionar eso, asociar eso con los vestigios arqueológicos, la arquitectura o lo que dicen los cronistas de lo que vieron los españoles al llegar al Perú, o lo que sabemos de los Nazca o los Paracas, ya que estamos en Ica. Hay un paso, es muy fácil la transición entre el folclore actual y el mito prehispánico, tal como se ha conservado, por ejemplo, en la crónica quechua de Huarochiri, o en la crónica de Huamampoma, o en la crónica de Santa Cruz Pachacutic, o en la de Titu Cusi Yupanqui, o en la del Inca Garcilaso, que son las únicas 4 crónicas escritas por nativos del Perú, quechua hablantes, de padre y madre, no escritas por españoles. Entonces, ese universo de ritos actuales, a los estudiantes hay que hablarles de cómo son esas fiestas actuales que he mencionado, que están por todo el Perú, están muy cerca, yo las he visto muchas veces, he participado en ellas, y a veces como bailarín, a veces como músico, tocando quena o zampoña, y a veces como borracho. Porque bueno, cuando uno se mete en esas fiestas, duran 3 días, ¿no? Por lo menos. No, y además hay que celebrar, ¿no? O en el ritual de simplemente limpieza de acequias, de Yarka Ashpi, o de limpieza de una chacra, de hierbo y riego de una chacra que se va a cultivar. Eso se hace con rituales y con música, y yo he participado a veces en esos días de faena familiar o comunal, donde uno vive directamente lo que vivía el peruano antiguo de cualquiera de estas culturas antiguas del Perú. Y a mí especialmente me impresiona eso mucho porque en contraste el folclore en mi país desapareció completamente hace más de 80 años. Solo quedan pequeños grupos que muy artificiosamente, si es que queda alguno, tratan de revivir o restaurar alguna danza o alguna música del pasado, que además es muy cercano, no tiene más de 100 o 200 años, ese folclore relacionado con el campesino uruguayo, que no es otra cosa que un vaquero, que un cowboy, que un gaucho, y que tenía su música mestiza y sus danzas, improvisaba décimas o sextinas, acompañado de su vihuela, como le decían ellos. Y ese folclore sigue completamente vivo en el Perú. Es el de los decimistas de aquí, de Ica, por ejemplo, o de Chincha. Martín, tú vienes a Samaca, este año lo estamos grabando, este programa va a salir en el 25, pero estamos en el 2024, es uno de los últimos días de este año. ¿Y qué representó para tu vida, para tu visión también como poeta y tu trabajo poético Samaca? Bueno, en primer lugar, el deslumbramiento de un paisaje totalmente desconocido, enigmático, misterioso y repleto de signos y mensajes de hombres antiguos que vivieron aquí, en este mismo lugar, desde hace más de 2000 años, además de los pescadores, habitantes de la costa, de las aldeas marinas, que está descubriendo nuestro amigo David Beresford, arqueólogo.
los pueblos que vivían en este valle de Ica, Paracas, Nazca, y descubrir que, por ejemplo, los Paracas tenían asentamientos a lo largo de todo el valle de Ica, desde aquí, Samaca, incluso un poco más abajo, río abajo, hasta las cabeceras del río Ica, como Teojate, Cerrillos, Cayango, Cucaje y la misma Samaca, y son desconocidos porque, por ejemplo, en Cayango hay por lo menos 4 ruinas, sitios arqueológicos de pueblos que fueron Paracas, Nazca, y que no están ni siquiera mapeados, no figuran en los mapas arqueológicos. Y uno pasa por la carretera afirmada, no tan afirmada, llena de baches, y ve las ruinas ahí al costado, sin ir más lejos, a simple vista, y ve que no hay ninguna investigación arqueológica, ningún museo de sitio, y no se sabe científicamente nada de esos lugares, excepto uno que fue investigado por 2 arqueólogas extranjeras, la más importante, Sara Massey, en Ánimas Alta, en Cayango. Pero aquí en Samaca casi no se han hecho excavaciones científicas, sería largo contar todo eso. Recién se están empezando algunas muy superficiales investigaciones. Y eso tiene que ver con la causa por la cual nació este museo, porque cuando llegamos acá, atraídos por la propuesta de fundar una especie de campamento, comunidad o tribu de hippies, pero que huíamos de la ciudad por Alberto Benavides, empezamos a caminar por el Valle de Samaca, que había estado deshabitado desde la conquista, desde el comienzo de la colonia, y descubrimos que era un sitio arqueológicamente virgen, muy huaqueado, eso sí, porque para los huaqueros no hay vírgenes, todo lo profanan, y por supuesto Samaca no era una excepción, estaba completamente huaqueado, pero no habitado. Y entonces teníamos la posibilidad de recoger miles de fragmentos de cerámica y de tela que abundaban en ciertos lugares, como en la Huaca Ciudadela de Samaca, nuestro pueblo vecino, por el cual este museo recibe el nombre de Museo de Sitio, porque está al lado de las ruinas de una población antigua, que sin duda fue Paracas, Nazca, y llegó hasta aquí la influencia Huari, Inca y por supuesto Ica Chincha. La mayor parte de lo que hay en este museo es del último periodo civilizatorio Ica Chincha. Porque para encontrar cosas Paracas o Nazca más antiguas habría que excavar tumbas y hacer calas más profundas en ciertos lugares, y nosotros no somos arqueólogos, o no éramos, nos hemos ido convirtiendo en amateurs de la arqueología, y no somos huaqueros, entonces nunca tomamos una lampa para ir a excavar tumbas ni ningún sitio aquí en Samaca. Todo lo que hay lo hemos recogido caminando a lo largo de 30 años por la superficie del valle. Bueno, tú tienes un verso, Huaquero Río, ¿no? Que recuerdo mucho que el río también viene y a veces... Cuando llegamos, el río no estaba como ahora, que está totalmente canalizado, con bordos de 5 metros de alto, no se puede salir de madre. Cuando llegamos sí se salía, y inundaba las tierras vecinas, que todavía no eran chacras, no había olivos sembrados ni chacras hechas, solo había lo que habían dejado los antiguos, tal cual lo habían dejado, y el río se desbordaba y venía a golpear los flancos de la misma huaca del pueblo antiguo de Samaca, y lo iba empezando a destruir.
y destruyó completamente un pueblo antiguo, más pequeño, que tenía paredes de tapial y de adobe, que estaba en la margen derecha del río, y ese verano, con esa creciente y ese desborde que hubo, de un niño muy fuerte que hubo por el año 2000, arrasó casi completamente con ese pueblo antiguo. Martín, tú tienes, y es creo que un consenso común en Ica y la gente que lee poesía, tu poema El Guarango es el poema más importante que se ha escrito. Estamos rodeados de guarango, estamos sostenidos por guarango. ¿Cuál fue la importancia de este árbol? No solamente para las civilizaciones que estuvieron antes, sino para esta, en la que estamos todos en un paisaje además, donde el árbol más notorio es el guarango. Sin duda, gracias por mencionarlo, porque en mis 3 libros dedicados a Samaca, hay 2 obsesiones o 2 temas que sobresalen, que predominan. Uno es el guarango, al cual le he dedicado como 20 poemas, no solamente ese que mencionaste, y el otro es el río, y al cual también le he dedicado más de una docena de poemas, algunos muy largos, por eso nunca los leo, porque son más largos que el río Ica, y porque tengo que contar todo lo que ocurre, toda la vida que sucede gracias a la presencia de este río o gracias a la ausencia de este río. Por eso el tercer libro escrito aquí, que lo terminé hace 1 año o 2, se llama Río de Arena, verso que saqué de uno de mis primeros poemas. Y el guarango crece donde hay algo de humedad. La humedad está en el subsuelo, pero en su mayor parte viene del río, porque es el río el que forma la napa freática, el agua que está abajo, no más de 4 o 5 metros bajo la superficie, y los guarangos que vemos acá, que encontramos acá, obviamente sobreviven o viven felizmente gracias a esa agua que sus raíces profundas toman del subsuelo, ¿no? Como el algodón, o el espino, o la uña de gato, que también tienen raíces profundas, ¿no? Ahora, Martín, tu poesía sientes que... Y quiero decir algo. Sí, Martín, por favor. Disculpa que te interrumpa, porque como mencionaste que estamos rodeados de guarangos, la idea arquitectónica de este museo fue principalmente sostenerlo con columnas de guarango. Hay como 16 columnas de guarangos, estamos en un pequeño bosque de horcones de guarango, muy viejos, que hemos conseguido de demoliciones de casas campesinas antiguas de Ica, y los hemos traído acá con mucho esfuerzo, gracias al entusiasmo de Alberto Benavides, que es el alma mater de Samaca. Si él no estuviera acá, no habría ni chacras, ni olivos, ni museo, ni taller de cerámica, ni de textilería, ni habría llamas, ni habría arqueólogos investigando en Samaca. Así que hay que decirlo claramente, el principal impulsor de este museo ha sido Alberto. Yo lo he secundado con mucho entusiasmo también, porque habíamos recogido tantas cosas que estaban amontonadas en sitios muy inapropiados, llenándose de tierra por el viento y la arena que caían, y había que guardarlas en algún lugar. Y este museo lo hicimos en el 2016 simplemente para guardar todo eso. Y por eso es un museo depósito de todos los fragmentos de telas y tejidos y algunos artefactos más completos que habíamos encontrado. Martín, quiero volver a la poesía.
y quiero preguntarte, ¿qué tanto ha significado Samaca para tu escritura, para tu poesía? Bueno, ya es tiempo que empiece a informar, aparte de lo que dicen las solapas de estos libros que editamos con Alberto, que yo he escrito más de 30 libros, 6 en Uruguay y más de 20 en el Perú. Y de esa cantidad, no hablemos de la calidad, solamente 3 se refieren a Samaca y a Ica, o sea, menos del 5%. Todos los demás libros se refieren a otros lugares del Perú, que son la selva, bueno, prácticamente todas las regiones del Perú han sido víctimas de mis libros, de mi poesía, porque he escrito algún libro en cada una de ellas. Sobre todo en Cusco escribí 5 libros, porque viví en la ciudad de Cusco 3 años y en el Valle Sagrado, no tan sagrado ahora, de los Incas, en Urubamba, viví 10 años y entonces es una tierra que me inspiró mucho para escribir varios libros ahí, ¿no? Y Samaca, ¿qué te inspiró? ¿Qué te llevó a poetizarla? Bueno, es una inspiración casi infinita porque yo nunca había visto un guarango en mi vida, nunca había visto un desierto, nunca había explorado una huaca durante tantos años, aunque le dediqué varios años a Pachacamac en Lima y a muchas otras huacas del Perú, porque una de mis obsesiones y por la cual me quedé en el Perú fue la arqueología y las huacas. Entonces me dediqué durante más de 20 años a viajar por todo el Perú, sobre todo para conocer los sitios arqueológicos, la arquitectura monumental antigua y las culturas antiguas. Y algo de todo eso encontramos aquí. Entonces, el diálogo entre el agua, el río y el desierto, y cómo sobrevivieron los antiguos con un río que se secaba cada año, y cómo hicieron para ser autosuficientes en todo, y además tener tiempo y ganas y felicidad para elaborar cerámica de tan alta calidad, tanta cerámica, tanta cayana que encontramos, como dice Alberto en un poema, y tejer tantos textiles, tantas telas tan maravillosas, llenas de colores y diseños originales propios de aquí, porque cada valle tiene su cultura propia, original, con diseños y temas que no se encuentran en el valle vecino, de modo que este es un sitio de cultura original del Perú, como todos los demás valles, y entonces había que iniciar una investigación de este estilo original de cerámica y tejido propios de Samaca, que me entusiasmó muchísimo, y terminé escribiendo un libro sobre el museo, que ahora está en proceso de publicación, con un ensayo al final sobre simbolismo, los símbolos encontrados en los fragmentos de cerámica. De modo que la inspiración fue muy grande y permanente, porque además estábamos creando una fundación, estábamos fundando una suerte de comunidad donde nadie había vivido antes en 500 años. Y eso no era nada fácil por las distancias, el aprovisionamiento, el transporte de todo lo que necesitábamos para poder instalarnos a vivir aquí y que eso se mantuviera durante unos cuantos años, que ya son 30. Entonces era todo un desafío fundar esta comunidad de Samaca
que además en los comienzos y ahora al final consta con la presencia de muchos artistas, como ustedes, por ejemplo, y los ceramistas y tejedores y músicos, el grupo musical de Samaca, con canciones sumamente originales compuestas aquí, y con instrumentos prehispánicos que están aquí en una vitrina del museo y de los cuales se han hecho copias fieles y que se tocan, son tocados por los músicos de Samaca. De modo que la inspiración es muy variada, muy grande. Los viajes de exploración del desierto en todas las direcciones posibles que hemos hecho, subir a todos los cerros, visitar a la Mamacocha, el mar de Lomitas o de Puerto Caballas, la boca del río, todo era absolutamente fascinante en esos primeros años y sigue siéndolo. Bien, Martín, te invito a leer tus poemas, así es que voy a guardar silencio y voy a darle paso a tu poesía. Voy a leer un par de poemas de Samaca, Elogio del Desierto, mi primer libro escrito aquí en Samaca íntegramente, que tiene además dibujos, ilustraciones casi en cada página hechos por mí, de diseños arqueológicos de aquí de Samaca. Una vieja costumbre de ilustrar mis propios libros, sobre todo los de arqueología. Antepasado, ¿a quién invocabas? Quizá este soberano de alta corona pueda nombrarlo. Ahora otro es el rey. Quien te encontró a mediodía en la Huaca lo sabe. Tu nombre es oculto, pero te muestras imagen clara señalando algo. Ni palabra ni pintura de ti tenemos. Nada debes al pincel ni al cinabrio. Solo en cetros borrosos adivinamos tu rango. Y solo eres de barro. De completa cochura es tu mensaje. Deidad de piernas quebradas, carece de pies. No los necesitas, rojo Señor, para trazar en lo alto caminos de sol, colores de fuego. Porque se encuentran muchos fragmentos de personajes masculinos o femeninos quebrados. Probablemente han sido ofrendas. Las manos hechas de barro, la tierra hecha del barro de las manos, el barro hecho con las manos, que aquí nos ofrecieron la fresca chicha, la caliente bebida preparada con buen corazón y entregada con buen corazón. Este barro caído, estas manos caídas, estos huesitos aquí, donde la sabiduría fue hecha pedazos, todo lo pintado con alegría en el barro, en el cántaro del alma, con alma de canto. Las pequeñas líneas negras, lo hecho con pequeños pinceles, flores blancas, vetas rojas, ojos que brillan, pestañas, triángulos y sombras, con súbitos resplandores, como en la piel del desierto. Aquí donde recogemos hilos y bordes, fragmentos biselados, trenzas y asas, picos y colas, pedacitos de sabiduría. Aquí entre los cerros dorados y violetas aprendemos de nuevo a pintar y a modelar nuestro barro, nuestro canto. En este valle nunca faltó nada para quien sabe mirar los colores de la tierra.
los vestidos que al atardecer lucen y cambian los cerros danzantes, los cerros pintados. Siempre en el Perú encontramos colibríes que nos sorprenden. No es una obsesión, pero les he dedicado más de 20 poemas a estas maravillosas aves. Un momento puedo mirarte, colibrí, puedes mirarme. No hay dónde estar o qué hacer, inquieto colibrí, suspenso en el instante, sin antes o después, en qué soñada flor que todo es tránsito. Desnudos fondos marinos limados por las aguas y los vientos, abismos levantados y acostados que hay que cruzar, polvo, arena, caliche, hasta una manada de cerros amarillos, hato de apus a la deriva, flotando sobre la línea de un valle, a veces verde, surco de largos placeres, húmedo a veces en las raíces de los rebeldes guarangos. De ese mar océano solo ha quedado este hilo de agua bienhechora, escondido como pita de algodón antiguo bajo la clara piel del desierto. Otro libro sobre Ica es este que se llama Camino hacia el mar. Este río que ha buscado tantas veces un camino hacia el mar puede enseñarme a cruzar el desierto, dejándole agua y sombra, hierbas y cochas al zorro, al kenti y al chaucato, aire para su danza, cálida yapana, chacras blandas, toñuces y calatos. Una curva verde como un canto, aroma o mirada que toca el horizonte. Oh dulce penetración, un raro tatuaje, púrpura pluma sobre su frente. Cascabeles en sus pies, caricias y frescura en sus tobillos ardientes, algo, quizás, como un temblor de alas o de nubes a su paso. Camino hacia el mar es el del río, mano que siembra chacras ignotas, río de arena que fluye lamiendo, labrando roca secreta, agua que baja y se queda transformada en rizos verde limón, flores blancas, plumas pardas, grises o negras, dorados pétalos, espinas, dedos del desierto que punzan el aire, tientan en busca de agua, tierra desnuda, resuelta en antiguos colores, pirámides al ocaso, dulce vaina del valle, sorpresa de árbol, de fruto, pájaro rojo, tuctupilín, huellas de zorro que otro zorro cruza, luna de arena. Martín, gracias. Quiero ya, porque estamos entrando a la parte final, que nos comentes un poco sobre este lugar, sobre este espacio, además que creo que tú eres el arquitecto. ¿Qué significa este museo, no solamente para Samaca, sino para Ica y el Perú en general, tener un museo de sitio como este? Bueno, gracias por la pregunta y gracias por escuchar mis poemas. Significa varias cosas. Primero, que hay pocos museos de sitio, porque como dije hace un rato, a lo largo del Valle de Ica deberían haber 10 museos de sitio, como hay uno en Paracas y hay otro en Nazca. Pero el Valle de Ica, del río Ica, es sumamente arqueológicamente importante, y el sitio de Uliujaya, Samaca, lo es, por la calidad y cantidad de artefactos, tejidos, cerámica y muchas otras cosas
como estos iconos de madera. Allá tenemos uno más completo que se han encontrado aquí. Cerámica de la más alta calidad y tejidos, mantos de la más alta calidad. Entonces, este museo, que es raro, primero porque está construido con materiales tradicionales de la arquitectura iqueña campesina, o sea, quincha, paredes de caña trenzada, enlucidas, cubiertas con una arcilla muy especial, que no es cualquier tierra, es la yapana, el regalo que deja el río cada año, mezclada con cierta proporción de ponia, que son las hojitas secas que dejan caer los guarangos a sus pies, y caña chancada y columnas de guarango, de horcones de guarango, y todo dispuesto en forma circular que ofrece al visitante una circulación muy fluida en dos círculos concéntricos y que ha sido un placer diseñar de esa manera. Tuve tiempo para diseñarlo, varios años, ya, porque me imaginaba, si hiciéramos un museo, ¿cómo sería? ¿Cómo lo haría? Y siempre tenía esa idea de hacer el círculo de horcones de guarango y hacerlo como está hecho, como ustedes lo ven, con la complicidad grande de los constructores de Samaca, que son unos, no quiero decir albañiles, porque a ellos no les gusta trabajar con ladrillo y cemento para nada, sino que todo lo que hay en Samaca, como incluso nuestro depósito del museo, todo está hecho de quincha, materiales de la zona, propios de aquí, de Ica, como mencioné, y Con materiales de la zona. participación decisiva del carpintero de Samaca, el maestro Arnaldo Galindo, y los constructores, que son el maestro Coila y sus ayudantes, que son 2 o 3 iqueños, y el maestro Coila, aunque vino de Puno, tiene la vocación de construir con piedra y con quincha y con horcones, y lo ha hecho todo perfectamente durante un año. Me costó convencerlos de algunas ideas que eran un poco raras para ellos, nunca habían hecho un edificio circular y menos una cúpula como esta, y no la hicieron exactamente como yo quería, se salieron con la suya, pero bueno, la hicieron. Y eso fue en el año 2016, a lo largo de, empezaron en el 15 y terminaron en el 16. Y aquí está construido este museo que asombra a los arqueólogos cuando vienen, alguno que otro, medio despistado, porque no se esperan que hubiese acá un museo. Y algunos me dicen que les gusta muchísimo la museografía, hecha toda así de maderas, incluso le gustan los caballetes, cosa que me sorprende un poco porque no son muy profesionales, que digamos, pero fue la solución que encontramos aquí, porque tampoco teníamos dinero para construir vitrinas ostentosas como tienen todos los museos, esos grandes cajones con grandes vidrios encima, y lo hicimos como pudimos, con muy poco gasto, en base a unas cajas que son las que ustedes ven, la mitad de las cuales habían servido para guardar en el principio, por el año 2000, lo que íbamos recogiendo. Y bueno, sobre eso podría contarles varias anécdotas, cómo nacieron esas vitrinas verticales, que son 2 de esas cajas antiguas, pero puestas verticales y con un estante al medio y unos caballetes abajo,
que bueno, antes no eran así. Y en fin, varias cosas más. Y me entretuve mucho, con gran pasión, pintando unos 60 y tantos diseños en papel de acuarela con acrílico para representar los diseños que me parecieron más originales de esta cultura, de esta cerámica y de algunos tejidos y de algunos mates muy originales como ese que está ahí, y otro que encontramos hace poco que tiene grabados unos felinos que son gatos monteses, una pieza muy original, y arañas, y que están expuestos de esa manera porque en los fragmentos los diseños son muy pequeños, a veces de 2, 3, 5 centímetros, y están un poco borrosos, no se pueden observar muy bien, y al agrandarlos a este tamaño ya se puede apreciar mucho mejor en qué consiste cada uno, ¿no? Y bueno, en ese tipo de cosas nos hemos entretenido en estos años. Martín, ¿cuál crees tú que es la importancia pedagógica que podrían tener los museos en nuestro país, en el Perú? Bueno, como dijimos o insinuamos antes, la educación peruana debe ser fundamentalmente arqueológica, porque el pueblo que desconoce su historia y su cultura anterior solo es un pueblo ignorante, sin raíces culturales, que difícilmente podrá tener una concepción original, va a copiar la de otras culturas. Y claro que no solo arqueológica, por supuesto que tiene que estar presente muchos otros aspectos en la educación, pero si la educación no es arqueológica en el Perú, sería como si un egipcio o un chino o un indio de la India no supiera absolutamente nada de su cultura antigua, egipcia o india o china o persa o digamos griega o romana. Si un italiano no supiera nada de las culturas romanas antiguas o un griego de sus culturas antiguas, que son varias, no es una sola, ¿qué pensaríamos de él? Que es un tonto ignorante, que no sabe nada de su pasado histórico, cultural. Y lamentablemente esa es la situación de los peruanos, porque se le da muy poca importancia a la cultura en general. Hablemos claro, los artistas actuales, como tú sabes muy bien, sean pintores o músicos o ceramistas o tejedores, están muy poco auspiciados, reciben muy poco auspicio del Estado o de instituciones culturales, universidades, por ejemplo, del Perú. Los poetas y los escritores padecen para publicar sus libros, y los bailarines y músicos padecen porque necesitan apoyo de las instituciones para seguir cultivando su arte, ¿no? Y ofrecerlo al pueblo, al público. Y lamentablemente no lo tienen. Ahora, Martín, ya llegando a la parte final de este programa, y te agradezco mucho la disposición, no solo de ahora, sino de muchos años de aprendizaje contigo, en especial la poesía, ¿no? Quiero preguntarte, Martín, sobre el hecho de estar en un lugar muy antiguo, como como es Hamaca, pero un lugar además que pareciera que estuviera fuera del tiempo, ¿no? Cierto. ¿Sientes esa sensación? ¿Cómo la podrías explicar tú? Bueno, porque son tiempos también. los que explican las cosas son los filósofos y los prosistas. Los poetas no explicamos mucho, vivimos en el misterio del momento, del instante, de
inspiración que alguna musa nos regala y sin duda que Samaca es un sitio que provoca el misterio. Todo es bastante enigmático aquí. Cómo nacen esas flores en el desierto, un desierto aparente. Cómo viven zorros en el desierto. Ahora podemos preguntarnos cómo vive una manada de llamas en el desierto. La única que existe en toda la costa del Perú es la de Samaca, que empezó con 4 individuos traídos de la sierra de Huancavelica y ahora son más de 60, todos nacidos acá. Y cómo aquella gente antigua tenía tiempo para elaborar tanto arte. Y cómo hacían para vivir con tanta abundancia y felicidad como vivían. Y los momentos de silencio y soledad, que son muchos, cuando uno vive aquí, que nos conducen a la meditación profunda, al contacto profundo y largo con la Pachamama, con el cielo y con la tierra, y nos hacen comprender la sabiduría antigua, la andina, la peruana, o la taoísta, a la cual yo también soy adicto, pero podríamos recordar a los presocráticos, a Heráclito, que era el Lao Tse griego. Lamentablemente solo se conservaron algunos fragmentos de sus libros. Y caminar por el desierto hacia los cerros, a mí me gusta caminar hacia el cerro Guamán, al cerro Cuy, al cerro Sapo, a las lomas que están a 5 o 6 kilómetros de aquí, porque el tiempo de esa caminata, que lleva más o menos 1 hora, hora y media si uno va lento, precisamente sirve para entrar al gran silencio y observar la tierra, los paisajes, el río, el valle desde 300 metros de altura, ver todos los cerros a la redonda, hasta muy lejos, y observar los diferentes colores de las tierras, de los cerros, del valle, y sentirse en armonía absoluta, en complicidad absoluta con la tierra, con nuestra querida Pachamama, a la que le he dedicado muchos de mis poemas, porque casi toda mi poesía en todo el Perú se refiere a la tierra. Y bueno, le he dedicado más de un libro a esos temas telúricos de la Pachamama. Martín, última pregunta y creo que es una pregunta que te la quiero hacer desde el afecto, ¿no? ¿Cómo podrías resumir los 30 años de tu vida en este lugar e incluso cuando has salido de este lugar? ¿Qué significa desde el afecto? Bueno, el afecto se relaciona con lo que uno hace. Por ejemplo, sembrar una huerta de algodón, que es lo que hice hace unos 3 años y la sigo cultivando hasta ahora, regándola cada semana para poder cosechar los algodones rojos que estaban casi en extinción y los hemos rescatado de una chacra de Nazca y los hemos traído aquí y los hemos multiplicado aquí en Samaca. La experiencia de sembrar árboles, de sembrar guarangos, de sembrar palmas, de sembrar molles, que hemos hecho durante años, porque sembrar es muy fácil, pero después hay que regar, esa es otra historia. Y
Y todo eso te da o me ha dado una experiencia práctica de muchas cosas. Bañarnos en el río cuando llega, en las cochas, escribir poemas que surgen caminando o que tenemos en los labios al amanecer, cuando despertamos, o al atardecer. La experiencia del cielo de Ica, de los atardeceres, como tú sabes, como buen iqueño, es una de las más maravillosas, porque los cielos de Ica, por los reflejos de la luz en las arenas y en las rocas, llenan el cielo de colores maravillosos que no se ven en otros lugares. Y al salir de Ica uno se encuentra con la sierra, las montañas verdes, que es otro gran descubrimiento. Y si va más allá, uno llega a bajar hasta la selva amazónica, la selva alta sobre todo, que es la que a mí más me gusta. Y todo esto produce una sensación de riqueza, de abundancia, de vida muy intensa, muy floreciente, muy variada, muy rica en muchos aspectos de vida animal, de vida de flora, de fauna, y uno se inspira para escribir sobre flores, sobre árboles. Yo tengo muchísimas páginas sobre aves y flores y árboles, también de la ciudad de Lima. Lo que se ve en las calles y parques de Lima, que son lugares extraordinarios, porque los limeños han aprendido a lo largo de los últimos 100 años a hacer buenos parques, y últimamente los han mejorado mucho, y uno ve ahí una flora maravillosa y también cantos de pájaros muy impresionantes, y todo eso es muy inspirador y habla finalmente de un país que es uno de los más extraordinarios del mundo, y sin olvidar la riqueza humana, porque una de las cosas que más me impresionó a mí viviendo en el Perú más de 40 años es la riqueza humana que tiene el Perú. Entonces, desde el afecto, como tú mencionabas, no puedo olvidarme de mencionar esa enorme variedad humana y riqueza humana que uno encuentra en los pueblos, en las calles, en las comunidades quechuas o aymaras o de la selva, donde hay más de 45 comunidades que hablan sus propias lenguas. Yo he vivido en algunas de ellas muchos meses, y esa riqueza humana no la encuentras en otros países donde los seres humanos son homogéneos y están bastante parametrados en ciertos tipos muy modernos. No hay nada antiguo ahí, y todos se parecen mucho unos a otros, son como copias. En cambio, en el Perú uno encuentra gente diversa, con sensibilidades y mentalidades y pensamientos muy diversos, y que hacen cosas muy diversas. Y eso me parece simplemente fascinante, maravilloso, y hay que celebrarlo. Muchas gracias, Martín. Dejamos Arqueología del Alma para otro programa solo con Martín, porque es probablemente el único libro de poesía en el Perú dedicado a los templos antiguos de las distintas culturas. Como siempre, invitamos a visitar la biblioteca Abraham Alomar de Huacachina de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde, y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Giovanni. Encantado de estar con ustedes.